Bien, saludo formalmente, sean todos nuevamente bienvenidos a estos encuentros que hemos tenido frecuentemente. La verdad que para mí siempre ha sido más que un placer compartir estos espacios con ustedes, donde ya podemos socializar acerca de los temas, por decirlo ya de manera presencial, por decirlo de esa manera. Como bien le estuve mencionando, hoy vamos a dar inicio a lo que es un nuevo módulo de este curso de operaciones básicas de programas de oficina. Antes de iniciar, de verdad, me gustaría felicitarlo por los trabajos que han venido elaborando. De verdad que me siento bien satisfecho con lo que ustedes han ido creando y la manera en la que han ido participando y también en la cual han ido en los foros replicando a sus compañeros. De verdad que me siento muy complacido con este grupo. Así que en lo adelante ni un paso para atrás. Profesor, disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿A cuántos compañeros me tiene que responder o replicar? Porque a Dos. veces me he quedado, ¿hay que replicarle a todos o No, cuánto? no. Dos a dos. A dos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Siempre a la orden. Entonces, antes de iniciar con el tema, me gustaría saber cómo han ido con las actividades o cómo ustedes se sienten en la manera en la cual están creadas las actividades para que ustedes las desarrollen. Si se sienten cómodos o si les gustaría que lo trabajáramos de otra manera. ¿Qué me dicen? Bueno, de mi parte, yo encuentro las actividades muy bien. De hecho, he quedado sorprendida de lo rápido, con la facilidad con la que contesto las preguntas. Y una de las que más me gusta es, ¿qué opina usted? Por ejemplo, con la última, ¿qué opina usted si el internet es bueno y malo? Yo quería desahogarme ahí, escribiendo, porque son tantas vertientes que tenemos, porque claro, el internet es buenísimo, el problema es el uso que la persona mala le da al internet, es el único inconveniente. Muy cierto, muy Entonces, cierto. el examen yo lo pasé de primera, digo, pero esto está muy fácil, ¿qué pasó aquí? O sea, que todo, de mi parte todo bien. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Y en cuanto a lo que usted mencionaba, sí, como yo le respondía en las actividades, todo depende del uso que uno le dé. Porque si bien es cierto que esas herramientas tienen una función con la cual fueron desarrolladas, con la cual fueron creadas. Entonces nosotros es que le damos un mal uso utilizándola de manera incorrecta. Y es por eso que esos espacios así siempre son bien interesantes. Esa parte donde ustedes expresan su punto de vista. A esa son la parte que yo más énfasis le hago. ¿Algún otro quiere expresar sus ideas o inquietud o qué tal se ha Sí, sentido? maestro. Eh, Desde mi punto de vista, me agrada mucho la metodología que se está utilizando para uno poder elaborar esos, wow, esos documentos los cuales nos están ayudando a aprender. Realmente son considero que son fáciles, o sea, para que todos podamos entender sin dificultades, tanto como los foros, que las actividades, e incluso como dijo la compañera anterior, incluso hasta los exámenes, o sea, no son cosas como, wow, me estoy rompiendo la cabeza, o sea, todo, o sea, considero que está muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias por su opinión. En mi caso también, pues quiero aportar también la facilidad que usted, el profesor,
da para que otra persona pueda hacer sus actividades cuando no le da el tiempo por X o Y razón. Le quiero dar las gracias por eso, porque en un momento tuve dificultad para hacerla. Usted fue de los pocos profesores que hace mucho no se encuentran, que tomó su tiempo y me escribió el por qué no voy a entrar a la plataforma. Quiero aprovechar y darle las gracias por eso. Bien, bien, bien. Como siempre le digo, este espacio siempre ha sido diseñado con la finalidad de que ustedes aprendan. Y si bien es cierto de que todos tenemos compromisos, somos humanos y no sabe, ahora estamos bien, ahorita no sabemos lo que nos sucede, entonces siempre me gusta crear como ese vínculo con los participantes y con los estudiantes. Saber qué les sucede, por qué no están haciendo cosas así. Y siempre buscar la facilidad para que puedan trabajar todo. Porque como yo le digo a ellos, yo con que ustedes reprueben el curso, yo no gano nada. Cuando yo gano es cuando yo veo que ustedes comienzan a desarrollar las actividades y los conocimientos que ustedes van adquiriendo. Eso es lo que me llena de placer. Bien, entonces vamos a dar ya a formar inicio. Leyendo el objetivo general del módulo, dice que al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de manejar procesadores de texto, editando y aplicando formato a los documentos para organizar los documentos, valga la redundancia, acabados y almacenarlos en discos duros u otros soportes informáticos, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces aquí hay una pregunta que me gustaría que me respondiera. Procesadores de texto. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? ¿Qué es lo primero que les llega a la mente cuando escuchan eso? Vamos a ver. Wilnelia. Buenas noches para todos. Bueno, yo entiendo que procesadora de texto viene siendo como donde podemos editar, a mi entender. Exacto, exacto. ¿Alguien más? Donde podemos editar, por ejemplo, Word, Ajá. WordPad. O sea, que son como lo que nos da la facilidad de comenzar a editar un texto o un proyecto de una tarea. Muy cierto, muy cierto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, maestro. Bueno, como dijo nuestra compañera anterior, son los procesadores de texto son aquellos donde uno puede editar, crear informaciones, ya sea por los software, como son más utilizados en las computadoras, el Word, Excel, PowerPoint, o sea que son métodos diferentes de crear esos procesadores de texto. Perfecto. Una última participación, si alguien quiere. Sí, profesor. Estoy de acuerdo con lo que mencionan mis compañeras, los procesadores de texto, para mi entender, es todo lo relacionado con texto. Podemos utilizarlo tanto para testear, utilizamos texto, también para crear documentos en Word, PowerPoint, etcétera, así como también son utilizados para crear correo electrónico. Es como una modalidad para darnos la oportunidad de expresar nuestros pensamientos, pero de forma de texto. Puede ser también como con imágenes, sencillamente, que uno puede editar a su conveniencia. Perfecto. Muy atinada esas informaciones que ustedes acaban de expresar. Describen perfectamente lo que es un procesador de texto. Ustedes saben que en la antigüedad todo lo que se hacía era manuscrito.
Todo era manuscrito. Hasta que se empezó a implementar lo que es la tecnología. Y partiendo de ahí entonces fue que fueron llegando una serie de programas que nos fueron facilitando la vida. Y ahí es donde entran lo que son los procesadores de texto. Vamos a leer una pequeña definición. El procesador de texto es una aplicación informática, exactamente como ustedes lo mencionaron, para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato. A diferencia de los editores de texto que manejan solo texto simple. Existe una diferencia entre estas dos palabras. Procesadores de textos y editores de texto. Los editores de texto son aquellos que solamente me permiten a mí trabajar con texto. Un ejemplo de esto es el WordPad. En el WordPad, aquellos que han trabajado pueden darse cuenta que solo nos permiten trabajar con texto. A diferencia de otros programas que me permiten a mí trabajar, por un ejemplo, con imágenes, me permiten agregar tablas, entre otras cosas. Y es ahí donde radica esa pequeña diferencia entre esas dos palabras, editores y procesadores. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Perfecto. Tenemos varios tipos de procesadores de texto, aunque también en estos procesadores de texto pueden mencionarse lo que son editores de texto por la finalidad, que es como ustedes mencionaban, que es trabajar con texto. Entonces dice que hoy en día podemos encontrar diferentes tipos de procesadores de texto, así como distintas formas o modos de trabajar con estos. Entre los procesadores de texto, que como bien les recuerdo también puede abarcar lo que son los editores, el primero que nos encontramos es el bloc de notas. ¿Ustedes lo han visto anteriormente? Claro que sí. Perfecto. Por defecto, este programa lo trae lo que es el sistema operativo de Microsoft, lo que es Windows. Dice, es un procesador de texto sencillo que posee pocas herramientas de edición, limitándose a lo más básico, guardar únicamente el formato de texto plano, aunque pueda cambiarse las fuentes o letras con las que se escriben. Como le estuve mencionando, estos son programas que simplemente me permiten a mí trabajar con texto. Claro está, yo puedo editar ese texto, o sea, puedo darle un tamaño, puedo cambiar lo que es la tipografía, pero no más de ahí. Y la extensión con la que se guarda es el nombre del archivo .txt. Después del bloc de notas tenemos OpenOffice. Este es una suite que pertenece a lo que es el grupo Apache. Cuando hablamos de suite es similar a lo que es el paquete de oficina de Microsoft. O sea que no solamente está compuesto por lo que es un procesador de texto, sino también que tienen hojas de cálculo y también tienen programas para crear presentaciones. Entonces dice OpenOffice Writer.
procesador de texto integrado en la suite ofimática OpenOffice, un proyecto desarrollado inicialmente por Sun Microsystems y actualmente desarrollado y soportado por Apache. Es una alternativa libre a aplicaciones privadas como lo es el propio Microsoft Word. Podríamos decir que junto con Word es la alternativa libre más usada en el mundo. Ojo en esta parte. Independientemente de que Microsoft Word pertenezca a ese monstruo llamado Microsoft, no significa que yo tengo que utilizarlo obligatoriamente. Porque por defecto, si usted quiere utilizar Word en lo que es su sistema operativo, usted tiene que instalarlo aparte. Anteriormente hay una versión de este sistema operativo de Windows 7 que traía lo que es esta parte en la cual usted podía instalar junto con el sistema operativo perdón, lo que es el paquete de oficina, lo que es el Office. Pero en la actualidad, si usted quiere instalarlo, o usted lo descarga por internet, o usted compra el paquete de Office. Esto que podemos observar aquí, vamos a ponerlo aquí para que puedan ver bien, es el entorno de OpenOffice Writer. Si ustedes pueden observar, es muy similar a lo que es Microsoft Word, donde tenemos guardar, podemos editar, podemos cambiar lo que es la tipografía, el tamaño, se pueden agregar colores. Tiene todo lo básico que un procesador de texto debe incluir. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Luego seguimos con lo que es el WordPad. Otro programa también perteneciente a lo que es este monstruo llamado Microsoft. Dice que es un procesador de texto básico, similar al bloc de notas, pero con más herramientas. Permite cambiar el tamaño y el tipo de fuente y guardar en más formatos. Aunque también viene de forma limitada. A diferencia del bloc de notas, el WordPad, aparte de trabajar con lo que es el tamaño, la tipografía, negrita y todas esas cosas, aquí ya yo puedo comenzar a trabajar con lo que son las imágenes. Ya lo que es el WordPad le van agregando herramientas un poco más actualizadas a los del bloc de notas. Pero aunque tenga más herramientas, la finalidad de los procesadores de texto siempre va a ser la misma. Es enfocarse a trabajar con lo que son los textos. Después de eso tenemos Page. Pero para esta me gustaría que alguien me ayude a leer, que no solamente se escuche mi voz. A ver si escuchamos esas voces angelicales que ustedes tienen. ¿Puedo ser yo, profesor? Perfecto, se lo agradecería. Es parte de la suite de productividad Word, Word de Apple. Se ejecuta en el sistema operativo MacOS de los ordenadores Mac, así como en otros dispositivos de la marca, iPhone, iPad, iPod Touch y en Cloud. Es una aplicación fácil de usar que permite a los usuarios crear rápidamente documentos de calidad profesional en el ordenador. Perfecto, muchas gracias.
Como bien estuvo leyendo su compañera, este es un procesador de texto, pero este viene específicamente para lo que son los sistemas operativos Mac, para el MacOS. O sea, este procesador de texto solamente lo podemos observar en lo que son los iPhone, los iPad, el iPod Touch, en iCloud. Así como ustedes recuerdan que estuvimos hablando de los navegadores, que mencionamos el Safari, que solamente se permite para este tipo de sistema operativo o para los productos que crea Apple. Así mismo está creado lo que es este procesador de texto, el Page. En esta parte de aquí entonces podemos observar lo que es el entorno de ese procesador de texto. Si se pueden fijar en esta parte de aquí, tiene la misma finalidad que los demás procesadores de texto. Cambiar la tipografía, cambiar el tamaño, cambiar el color, negrita, cursiva, todo lo básico que debe traer un procesador de texto. Y en la parte de arriba tienen más opciones: trabajar con tabla, trabajar con gráficos, figuras, multimedia para agregar imágenes. El siguiente procesador de texto yo sé que es muy poco conocido por ustedes, ya que es muy nuevo y se lo inventaron el día de ayer. Por eso se lo traigo. Y es Microsoft Word. Dice, es parte de un completísimo paquete de oficina, Microsoft Office, de Microsoft Corporation. Uno de los procesadores de texto más aceptados, usados y extendido en el mercado de la informática, que evoluciona muy rápidamente. Si bien es cierto eso que dice ahí, puede decirse que Microsoft Word, si no es el más utilizado, tiene que estar en segundo. Si no es el más utilizado, tiene que estar en segundo. Y es uno de los procesadores de texto que se vive o que lo viven actualizando más constantemente. No hace un tiempito atrás salió lo que era el Office 365, tanto para ordenadores también como para las nubes. Y si mal no recuerdo, no bien pasaron ni 3 años, y cuidado si menos, ya lanzaron lo que es el Office 2021. O sea que eso es un procesador de texto, es un paquete de oficina que Microsoft se mantiene actualizándolo constantemente. Como dicen los viejos de antes, no se duermen en los laureles con eso. Esta parte que vemos aquí, ya muy conocido por todos, es el entorno de Microsoft Word. Y cabe destacar que con ese procesador de texto es con el que vamos a trabajar. Ahí vamos a aprender un sinnúmero de cosas. Como le digo, vamos a tratar lo básico por el curso que están tomando, pero también voy a ver si trabajamos cosas bastante importantes que yo considero que es bueno que ustedes conozcan. Hablando del rey de Roma, aquí tenemos lo que es el Office 365. Es similar al Office 2016, 2019,
pero tiene la particularidad que este puede ser utilizado en la nube. O sea que no necesariamente para ya utilizarlo tengo que tenerlo instalado en mi computador. Yo puedo acceder a la nube y ahí puedo utilizarlo. Pero a diferencia de los otros procesadores de texto pertenecientes a Microsoft, para yo poder utilizar o para ustedes poder utilizar lo que es el Office 365 en las nubes, obligatoriamente tengo que comprar una suscripción. Si yo no compro eso, lamentablemente el caso, no puedo utilizarlo. En las nubes, claro está. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Sí, se entiende. AviWord, este es un procesador de texto que muy pocos han utilizado, y eso es porque este tiene la particularidad que corre tanto en Linux, en MacOS y en Microsoft, pero por el monopolio que tiene Microsoft, y como todo el mundo ya está impuesto a utilizar Microsoft Word, se le da poca importancia a lo que es este procesador de texto. No tiene tanta variedad o no trae tanta herramienta como lo posee Microsoft Word, pero sí bien cierto es que cumple con la finalidad de un procesador de texto, y es trabajar con texto y poder aplicarle formato. Como pueden ver aquí, este es el entorno. Es un procesador de texto que muy pocas veces lo actualizan, casi no se le da mantenimiento. Google Docs, que este tiene la particularidad, primero, que pertenece a la empresa de Google, pero para utilizar el Google Doc debemos estar conectados a la internet. Si yo no tengo acceso a internet, lamentablemente no puedo trabajar en él. Y al igual que los procesadores de texto normales, nos permiten crear, editar. También tiene una opción muy buena, y en la cual podemos compartir un documento, y en ese mismo documento pueden trabajar más de una persona a la vez. Ahora solamente pueden tener acceso a ese documento aquellos con quienes ese enlace fue compartido. ¿Lo han utilizado alguna vez ustedes? Sí, maestro, yo lo he utilizado. Muy buena herramienta, muy buena herramienta. Al igual que los demás programas que pertenecen a ese paquete de Google. Muy buena herramienta. Eso es así, es bastante buena, dinámica, versátil, de fácil acceso, se puede compartir y dinamizar tanto como uno necesita. Es bastante buena la herramienta. Sí, muy cierto. Le digo que sí no me gusta un poquito de esta herramienta. Y es que cuando tú estás trabajando en ella, ejemplo, tú le aplicas un formato, y cuando tú descargas ese archivo, en algunas ocasiones, porque no voy a decir que siempre, el formato se distorsiona. Eso es lo único que no me ha gustado un poco de ese procesador de texto, porque yo lo utilicé cuando estaba haciendo la maestría, y al momento de descargar ya lo que es la tesis, se me distorsionó y tuve que pasar un trabajito volviendo a aplicar el formato.
Pero Pero cuando usted descargó, maestro, usted descargó con compatibilidad en DOC. sí, y no sé si es por la versión de Lofi que yo estaba utilizando en ese momento, pero sí me lo distorsionó. Sí, eso puede pasar. Ahora, eso no le quita, como usted estaba diciendo, que sea una excelente herramienta. De verdad que es No, muy... y es así, maestro, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces decimos, mira, que tenemos un procesador de texto o Excel, como cualquiera de esas aplicaciones en línea, tenemos que tener claro que no vamos a tener el mismo rendimiento ni la misma capacidad que un procesador que tenemos instalado en un equipo. O sea, se tiene mucho más recursos, por tanto, nos da más ventaja si lo tenemos en un equipo físico que tenerlo en línea. Muy cierto, muy cierto. Muy válida su opinión. Muchas veces omitimos esa parte y juzgamos o queremos crucificar algunos programas. Por último, tenemos lo que es el Overleaf. Esta es una herramienta que yo en lo particular he visto a poco utilizando. Porque esto es una herramienta colaborativa en línea que mayormente la utilizan para crear lo que son publicaciones, ya sea de investigaciones que han elaborado. Ahí se pueden encontrar muchas investigaciones que se pueden compartir. Algunas no, pero sí le permiten el acceso. No le permiten descargarlo, pero sí le permiten tener acceso a algunas informaciones. Antes de continuar, entonces me gustaría mostrarle un poco lo que vamos a trabajar en este módulo. Entonces, como le he dicho anteriormente, ya después de que termine este encuentro, entonces voy a habilitarle lo que es el módulo. Como siempre, lo primero que nos vamos a encontrar es con el cronograma. Como siempre le digo, es bueno que le tiren una ojeada para que vean lo que vamos a tratar y posiblemente cómo lo podríamos tratar. Tenemos una guía de procesadores. Hay varios videos bastante interesantes que es muy bueno que lo observen. Y en particular este. Ese es un curso un poco más avanzado de Microsoft Word que me pareció muy interesante que ustedes lo vayan observando. Inclusive hay una parte que le pienso subir, un documento de prácticas que tiene alrededor como de 40 prácticas, para que aunque finalicemos este módulo, por lo menos ustedes se mantengan practicando y conociendo un poco más a fondo lo que es el procesador de texto de Microsoft. Porque como dicen, la práctica hace al maestro. Mientras más se practique, más vamos a conocer a fondo lo que es ese procesador de texto y le vamos a sacar mejor provecho. Este video también bastante interesante. Cómo aprender a crear un currículum correctamente. Porque ustedes saben que cuando ustedes van a una empresa a solicitar un empleo, mayormente su currículum es quien habla por usted. Y mientras mejor elaborado esté el currículum, más chance tiene usted para que puedan contratarlo. Tenemos aquí el espacio para subir la evidencia. Recuerden
que ahora que estamos en el encuentro sincrónico deben tomar capture donde se pueda observar que usted está en la reunión, la pegan en un documento de Word y la suben a este espacio. Ya lo que por X o Y razón no puedan entrar a esta reunión, como lo hicimos en el módulo anterior, tienen que observar lo que es la grabación, hacer un resumen y entonces ese resumen subirlo en ese espacio. Luego, como siempre, tenemos lo que es un foro, 2 actividades y el examen del módulo. Similar a lo que trabajamos en el módulo anterior, lo vamos a trabajar en esta parte. Un foro, 2 actividades y una evaluación para ya complementar los conocimientos que ustedes han venido adquiriendo. ¿Alguna duda en cuanto a cómo está elaborado el módulo que nos toca trabajar a partir de hoy? No, profesor, muy bien. Perfecto. Vean, aquí tenemos 3 guías, que es muy bueno que la lean. Y como le dije anteriormente, también pienso subirle más adelante un documento que encontré que me resultó bastante interesante y me gustaría que ustedes lo trabajen, porque tiene bastante práctica y sé que le va a gustar mucho a ustedes. Entonces, vamos a continuar aquí. Ya aquí vamos a empezar a conocer un poco lo que es el entorno de Microsoft Word, donde nos vamos a desempeñar, donde vamos a ir trabajando. Entonces, como pueden observar, el entorno de Microsoft Word está compuesto por un sinnúmero de herramientas. Esta que dice número 1, esta barra de herramientas, está compuesta por lo que es guardar, por lo que es deshacer, esta parte de aquí. Eso es cuando cometemos un error, le damos ahí, podemos volver atrás, podemos deshacer esa parte. Tenemos la parte de rehacer, en caso de que eliminemos algo, podemos darle aquí, entonces volvemos a obtener lo que ya hemos eliminado. Y tenemos lo que es la parte de abrir un documento. Esta parte de aquí es a lo que le llamamos la barra de título, que por defecto cuando usted abre un nuevo documento en Word siempre le va a aparecer con este nombre, documento 1, eso es por defecto, pero este nombre puede cambiar a medida ya cuando uno desarrolle lo que uno tiene que hacer y guarde el documento. Ahí podemos cambiar lo que es el nombre y también la ubicación donde vamos a guardar ese archivo. En el número 3 tenemos lo que son las pestañas o las cintas de opciones, como suelen decirle. Cada pestaña trae consigo un sinnúmero de funciones, las cuales son específicas de esa pestaña, que eso luego lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir trabajando con cada una de ellas. El 4, como le estuve diciendo, son las diferentes opciones
que traen las diferentes pestañas. La opción 5, que es donde trae 3 opciones, lo que es minimizar, lo que es maximizar y lo que es cerrar la pantalla. ¿Se va entendiendo lo que le estoy explicando? Sí, profesor, estoy entendiendo. Bien. Son cosas sencillas, pero así como son de sencillas, es prioritario el que conozcamos cada una de estas y sepamos para qué se utiliza. Luego tenemos aquí lo que es la barra de desplazamiento. Esta es la que me permite a mí poder navegar entre todo el documento sin importar la cantidad de páginas que éste tenga. Con esa barra de desplazadora yo puedo moverme hacia arriba y hasta abajo. Y también hay una en la parte de abajo, que ya eso es cuando el documento le tenemos un zoom bastante grande, que entonces esa barra nos permite desplazar tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces vamos a subir esta parte aquí para que la puedan ver. Ya la parte 7, eso es donde podemos utilizar lo que es el zoom. Por defecto siempre viene en un 100%, pero podemos maximizarlo. Todo depende del tamaño, en cómo queremos ver el documento y qué tan ciego estemos. En el número 8, este que podemos ver aquí, son 3 tipos de vistas. Está lo que es la vista de impresión, que es mayormente el tipo de vista en que se abre el documento. Tenemos una vista para lectura, que es donde me muestra un documento entre 2 páginas. Y está lo que es la vista para diseño web. De estas 3 vistas, la que mayormente o la que más utilizamos es la vista de impresión. Esa es mayormente en la cual trabajamos, que es la que me muestra la hoja por completo. Y ahí yo puedo ver cómo va quedando todo. Y por último, tenemos lo que es la barra de estado, donde me indica a mí la cantidad de páginas que tiene ese documento, la cantidad de palabras y el idioma en el cual se está creando ese documento. Entonces, para nosotros llegar a Word, podemos hacerlo de diferentes maneras. La primera es accediendo al menú de inicio. Luego nos desplazamos aquí en esta barra y ubicamos lo que es Word. Ahí le damos un clic y podemos abrir. Otra manera es aquí en la barra de búsqueda, escribimos el nombre del programa y entonces aquí le damos el clic y aquí nos sale. Cuando abrimos Word, esta es la primera vista que nos muestra. Claro está, todo depende de la versión en la cual estemos trabajando. Depende de la versión en la que usted esté trabajando. Puede que esta vista
varía un poco. En esta parte de aquí, si yo quiero abrir un documento en la cual ya he trabajado, le doy a abrir documento, le doy a examinar y luego voy a la ubicación donde se encuentre el archivo con el cual yo quiero trabajar. ¿Se entiende esa parte? Claro, profesor. Ahora sí, no, yo dije, me dejaron solo los chicos. Estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, profesor, estamos aquí. Ah, qué bueno, qué Vamos, bueno, vamos. qué bueno. Bien, entonces en esta parte de aquí, si yo quiero crear lo que es un nuevo documento, me voy al apartado de nuevo. Y para crear un nuevo documento, entonces le doy dos clics a documento en blanco. En este caso no le vamos a dar dos clics. Y lo tenemos aquí. Para yo regresar a la parte donde estaba, simplemente me voy aquí a la pestaña Archivo. Le doy aquí y regreso nuevamente donde estaba. Si quiero ir a lo que es a la parte de edición del documento, entonces le doy a esta flecha. Aquí en archivo también tenemos la parte de abrir, que fue la que estuvimos observando. Tenemos la opción de guardar, donde yo puedo escoger dónde voy a guardar el documento. Y ojo en esta parte aquí, no todas las versiones me permiten esto que le voy a decir. Cuando yo trabajo un documento, por lo menos a partir de la versión 2013, si mal no me equivoco, yo tengo la opción de guardarlo en más tipo de formato. Si pueden ver aquí, puedo guardarlo en un formato anterior a la versión en la cual estoy trabajando. Puedo guardarla en lo que es PDF. Puedo guardarlo como páginas web. Y puedo guardarlo como documento XML, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si yo quiero simplemente guardar mi archivo en un formato de Word, entonces lo dejo aquí en esta opción que es documento de Word. Y en esta parte de aquí, pongo el nombre que va a llevar mi documento, prueba. Y aquí entonces, en esta parte de aquí, elijo la ubicación donde yo voy a guardar ese archivo. En este caso vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Después que yo guardé mi documento, entonces, como podrán observar en la barra de títulos, ya no dice documento 1, sino el nombre con el cual yo guardé ese documento. Aquí tenemos lo que es las diferentes pestañas. Tenemos lo que es el zoom, la barra de desplazamiento, y para empezar a trabajar yo tengo un texto aquí. Bien, cuando vamos a trabajar en un documento, mayormente a los documentos siempre se le aplican lo que son formatos.
Ahora bien, ¿cómo yo aplico estos formatos? Los formatos siempre vienen cuando aplicamos alguna de las opciones que posee cada una de las pestañas que nos muestra nuestro procesador de texto. Entre las más comunes que podemos observar está la opción de fuente. Voy a sombrear aquí, donde yo puedo cambiar lo que es el tipo de letra, siempre que le coloco el cursor encima me va a mostrar lo que es una vista previa del tipo de letra con el cual yo estoy trabajando. Entonces vamos a dejarlo aquí. Aparte de cambiar el tipo de letra, me permite a mí cambiar lo que es el tamaño. Siempre debemos tener pendiente que el título de un documento debe tener un mayor tamaño que el desarrollo de ese documento. Eso es 1A, que debemos conocer esa parte. Aquí tenemos las opciones de colocarla en negrita, cursiva. Tenemos lo que es el subrayado. Tenemos lo que es el tachado. Tenemos lo que es el subíndice y el superíndice. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Vamos a hacerlo aquí. Esto es lo que es el subíndice. Y si lo hacemos aquí con el superíndice, mayormente yo utilizo esta parte con los chicos cuando estamos creando fórmulas. Ustedes han visto o se recuerdan de la fórmula del agua. ¿Ustedes se acuerdan de esa? H2O. H2O. Y si queremos hacer eso, le aplicamos un mayor tamaño para que se vea mejor. Entonces al 2. Y aquí ya tenemos nuestra pequeña fórmula de lo que es el agua. Aparte de eso, tenemos aquí lo que es aumentar el tamaño. Si bien es cierto que con esta parte aquí yo puedo aumentar el tamaño, pero también esta parte me permite hacerlo. Y la otra me permite entonces lo que es disminuir el tamaño. Pueden ver que cuando yo hago clic aquí varía lo que es la numeración. O sea que tengo estas tres formas de cómo yo trabajar con lo que es el tamaño del texto, tanto aumentándolo como disminuyéndolo. También tenemos esta opción aquí que me permite a mí o colocar todo lo que tengo sombreado en mayúscula, lo puedo trabajar en minúscula, puedo trabajar lo que es por lo menos poner en mayúscula cada palabra o el inicio de cada palabra, y así sucesivamente. Entonces, en esta parte aquí, yo le tengo un formato a lo que es ese título. Le tengo, si recuerdan, negrita, cursiva, subrayado y tachado. Aquí tenemos una opción que me permite
borrarle todo el formato que tiene eso que yo he sombreado, en este caso ese título. Si yo le doy ahí, me lo devuelve a lo que es un tamaño o un formato original o normal, por así decirlo. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Mayormente cuando vamos a una página de internet y copiamos alguna información. Cuando la pegamos en un documento de Word, esta viene con lo que es un color en el fondo muy diferente a lo que nosotros tenemos trabajado, y lo cual no nos permite o nos distorsiona lo que es el formato que nosotros queremos para ese documento. Entonces, utilizando esta opción, yo le puedo quitar ese formato que viene por defecto de donde yo lo copié, y después de ahí entonces puedo aplicarle el formato que yo quiero. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien. En esta parte de aquí, yo puedo cambiar lo que es el color del texto o de la fuente. Si quiero más colores, si no me gusta eso que están ahí, le doy a la opción de más colores. Y aquí yo puedo combinarlo. Si algo le digo, por lo menos a mí, yo con los colores no soy muy bueno. Eso de que combinación de colores, yo no soy muy bueno. Yo mayormente utilizo esos colores que me muestran ahí. Pero hay personas que tienen esa facilidad, que les gusta combinar y sacar unos colores de que furcia y cosas por ahí. Otra parte es cuando estamos trabajando con los formatos de un párrafo, de un texto, la opción de párrafo. Lo primero que podemos observar aquí, voy a sombrear esta parte aquí, es trabajar con lo que es la alineación del texto. Lo podemos colocar a la izquierda, lo podemos colocar centralizado, a la derecha o justificado. Todo depende del formato que yo le quiera dar a mi párrafo. Aunque mayormente ya para los trabajos que uno hace, siempre se pide que esto vengan justificado. Cuando tenemos un párrafo, podemos trabajar también lo que es el interlineado, o sea, el espacio que tenemos entre una línea de texto y otra, y eso lo trabajamos con esta parte aquí. Si lo coloco a 1.15, pueden ver cómo se va agrandando. Eso mayormente depende el espacio entre líneas que a usted le digan. Mayormente para los trabajos son entre 1.15 o 1.5, pero hay personas que les gustan que sea entre 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes le pidan esa parte, eso lo trabajamos en esta parte de aquí. Una parte importante cuando se está trabajando con párrafo también es las sangrías. Si yo le doy a aumentar sangría, pueden ver cómo ya me aumenta 5 espacios, y asimismo puedo disminuirla. Aunque
podemos trabajar con dos tipos de sangría. Y eso vamos a observarlo aquí. ¿Dónde está la parte? Aquí. Estos son los tipos de sangría con lo cual se pueden trabajar. Si le doy a sangría en la primera línea, pueden ver una vista previa de cómo me va a mostrar la sangría en la primera línea, pero después las demás líneas del párrafo van a tener su tamaño normal. Y lo que es también la sangría francesa, en la cual la primera línea me abarca todo el documento, pero después de ahí, entonces todas las líneas del párrafo van a tener una sangría. Vamos a mostrarla. Esa es la francesa. Y esta que tenemos aquí, vamos a colocarla en la primera línea. Ahí ya ustedes pueden ver la diferencia entre estos dos tipos de sangría. La primera es la francesa y la segunda la sangría de la primera línea. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. Algo bastante importante, y es lo que todos solemos hacer, es el famoso copiar y pegar. Entonces, sin utilizar el teclado y solamente utilizando el procesador de texto, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo sombreo el párrafo, que en este caso quiero copiar, y me voy a la opción aquí donde dice portapapeles. Aquí yo tengo la opción de copiar, cortar o copiar un formato. ¿A qué se refiere con copiar un formato? Ejemplo, yo sombreo esta parte de aquí, copio el formato y a quien yo se lo aplique, se le va a aplicar todo lo que yo le apliqué en esta parte de aquí. Eso es lo que le llamamos copiar formato. Si quiero copiar un párrafo, le doy a copiar y le doy aquí a pegar. Ahora, hay una diferencia lo que es entre copiar y cortar. Copiar, en este caso, es cuando duplicamos. Mientras que cortar es cuando yo lo quito y lo puedo pegar en otro espacio. ¿Se entiende esa parte? ¿O ustedes consideran que yo voy muy rápido? No, profe, todo bien. Bien, son cosas básicas que yo sé que en lo general por lo menos ustedes ya han trabajado con esa parte. Otra cosa bastante importante que no podemos dejar de tocar es a lo que le llamamos las viñetas. Tenemos diferentes tipos de viñetas, pero también tenemos lo que son viñetas, en este caso numeradas y con el alfabeto. Entonces depende cómo yo quiero que se vea mi trabajo.
Entonces cojo entre estas o estas que vemos aquí. Otra cosa también que es bastante importante conocer y son los bordes. Vamos a sombrear esta parte. Primero vamos a quitarle la viñeta. Y aquí, donde tenemos los bordes, podemos ubicar esta parte donde dice bordes y sombreado. Aquí voy a colocarlo de este lado para que puedan ver mejor. Yo puedo escoger el tipo de borde que yo le quiero aplicar a ese párrafo. Pero independientemente de que yo escoja el tipo de borde que voy a aplicar, aquí yo puedo escoger un estilo. De acuerdo a que a mí más me guste. Disculpe, profesor. Ajá, Una pregunta. claro que ¿Mi sí. pantalla está frisada o mi internet está lento? Vamos a preguntarle a los demás. ¿A ustedes se le está frizando? No, maestro. Profesor. Bueno, entonces quizás sea que tu internet esté un poquito lento. Bueno, entonces el problema es mi internet. Sí. Pero continúe, profesor, continúe. Ok. Entonces aquí yo puedo escoger el estilo del borde con el cual yo quiero o el cual yo quiero aplicarle a lo que es ese párrafo. Cabe destacar que no solamente a un párrafo yo puedo aplicarle borde, sino también que puedo aplicarle borde a una página por completo. De la misma manera como yo hago los bordes para un párrafo, también lo puedo hacer para una página. Entonces vamos a ver cómo quedaría este. Vamos a quitarle esta viñeta y vamos nuevamente a bordes y sombrado. Y en este caso vamos a aplicárselo a la página. Bien, entonces podemos ver los diferentes bordes que podemos aplicarle. También cabe destacar en esta parte de aquí que si yo no quiero aplicarle lo que es ese borde a las 4 esquinas, yo puedo aquí por lo menos quitar donde yo no quiero aplicar ese borde. Puedo quitarle tanto en la izquierda, la derecha, en la parte superior como en la parte inferior. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, esos son los estilos básicos que uno le da a lo que son unos párrafos. En esta parte de aquí, como le digo yo a mis estudiantes, en la lata de pintura, yo puedo aplicarle lo que es un fondo a mi párrafo, en este caso porque eso es lo que tengo seleccionado. Yo puedo aplicarle lo que es un color de fondo.
en esta parte de aquí, entonces yo puedo ordenar un texto, tanto hacerlo de manera ascendente como descendente, y en caso de que esté trabajando con números o con fecha, también puedo colocarlo, pero eso cuando estamos trabajando con más de una información. Ahí podemos ordenarla. En esta parte de aquí tenemos lo que es un buscador. En caso de que yo quiera encontrar una palabra, vamos a hacer un ejemplo. Quitarla de aquí, pongo más. Si le doy ahí a, me va a buscar o me va a mostrar donde quiera que haya una palabra que contenga eso que yo le escribí ahí. Si lo que quiero buscar es, por lo menos la palabra es, pueden ver que me lo va a ir mostrando. Eso mayormente se utiliza cuando estamos trabajando en un documento bastante extenso, en la cual tenga un sinnúmero de páginas y queramos cambiar por lo menos una palabra en específico que esté mal escrita. Ahí la podemos buscar y podemos cambiarla. Otra cosa bastante importante cuando estamos trabajando con los formatos es esta misma pestaña que lleva su nombre, formato. En esta parte de aquí podemos trabajar con lo que son los márgenes. Ustedes saben que los márgenes es, déjenme minimizar esta parte de aquí. Cuando hablamos de márgenes es ese espacio que se ve en esta parte de aquí. ¿Lo pueden ver? A eso es lo que le llamamos márgenes. Entonces, mayormente, eso suelen decirlo en la universidad, te piden unos márgenes específicos. Te pueden decir, yo quiero un margen en la parte izquierda a 3.0 o en la parte superior a 2.5, y ahí usted puede trabajar con lo que son estos márgenes. Si no están ahí lo que usted busca, entonces usted viene aquí a márgenes personalizados, y aquí lo podemos ver en la parte superior, en la parte izquierda, en la parte inferior o en la parte derecha. Y ahí le puedo ir aplicando el margen que a mí se me solicite. Si yo lo quiero en la parte superior, vamos a poner de 3.1 y lo aplico, pueden ver como ya mi espacio aumentó. Otra parte también bastante importante que ustedes deben conocer es la orientación de la página. Para eso tenemos simplemente dos tipos de orientación: la horizontal y la vertical, que es la que viene por defecto cuando abrimos un documento. Esta parte de aquí hace referencia a lo que es el tamaño de hoja con el cual usted va a trabajar, que debemos conocerla también por el tipo de impresión con el cual vayamos a imprimir.
Esto que vemos aquí son los tipos de hojas. Mayormente este de oficio es de una de las hojas más grandes, al igual que esta, la A4. Esas son esas hojas bastante grandes. O sea, que depende en el tipo de hoja que yo vaya a imprimir. Siempre es bueno trabajar esta parte del tamaño. Aquí tenemos cómo queremos mostrar las informaciones. Si lo queremos en 2 columnas, si lo queremos en 3, si lo queremos una minimizada o más pequeña a la izquierda. Mayormente eso lo podemos ver en algunos libros y algunas investigaciones que suelen dividir lo que son las informaciones por columna, aunque mayormente nosotros siempre trabajamos con una columna. Pero en caso de que a ustedes les soliciten trabajar en 2 columnas o en una columna, ya saben que tienen que venir a lo que es la pestaña formato y trabajar esta parte aquí. Si yo quiero más columnas, entonces me voy a esta opción y aquí le digo por lo menos la cantidad de columnas con la cual yo quiero trabajar. Y aquí voy trabajando entonces el ancho que yo quiero entre esas columnas. Aquí tenemos lo que es el salto de página. Eso mayormente es cuando tenemos varios documentos. Vamos. Primero vamos aquí, vamos a insertar una nueva página. Bien. Y aquí mayormente se utilizan esto, que eso lo vamos a ver ya en el próximo encuentro cuando trabajemos los índices, para trabajar cómo crear los índices, dividiendo lo que es el documento por página. Ustedes saben que cuando se trabaja, por lo menos en una tesis, entre capítulos, siempre hay una hoja en blanco y esa hoja en blanco no se enumera. Entonces ahí es donde hacemos lo que es ese salto de página y podemos comenzar a enumerar. ¿Se entiende esa parte? Hello. Aquí estamos. Perfecto. Entonces, Sí, profe, aquí estamos. lo último que quiero mostrarle, vámonos a la pestaña de insertar, es a trabajar lo que es el primero con las portadas. Por defecto, Microsoft Word te trae esta serie de portadas. Ustedes saben que mayormente las portadas se utilizan cuando queremos poner una presentación, ya sea en una investigación o en un documento que queremos entregar, ya de manera un poco más formal. Entonces podemos agregarle lo que son portadas. Estas son las portadas que por defecto Microsoft Word trae, pero en caso de que a mí no me gusten esas, entonces tenemos
una opción aquí que nos permite a nosotros lo que es ir a la página oficial de Microsoft, donde ahí hay una serie de portadas la cual podemos descargar. Entonces vamos a agregar una. Esa es una de las portadas. Ustedes saben que esa portada podemos modificarla. Entonces podemos poner prueba de portada. Y así cada una de esas informaciones podemos irla modificando. Otra parte importantísima es si yo quiero agregar una página en blanco y no quiero estar dándole a enter a cada rato, simplemente me voy aquí, le doy donde dice página en blanco y de manera automática cada vez que le dé me vaya agregando una página en blanco. Entonces aquí algo bastante importante y lo cual nos va a ayudar a dar a nosotros un buen formato son las tablas. Para yo insertar una tabla me voy a esta opción y aquí tengo varias formas de cómo yo insertar una tabla. Ustedes saben mayormente una tabla está compuesta por lo que son filas y columnas. Entonces, si ustedes pueden observar en la parte donde dice tabla D, tiene una numeración. Ustedes ven que en esta parte dice 4 por 3. ¿Qué me indica eso a mí? El primer número me indica la cantidad de columnas que voy a agregar. Y el segundo número me indica a mí la cantidad de filas que esa tabla va a tener. Entonces, si yo ingreso una tabla de 4 por 3, estoy diciendo que esa tabla va a tener 4 columnas y va a tener 3 filas. Si lo voy agrandando, el número va a ir cambiando. Ahora, si yo no quiero agregar una tabla con esta opción, yo puedo venirme aquí donde dice insertar tablas y aquí ya yo puedo colocar de manera manual la cantidad de columnas y la cantidad de filas que va a tener mi tabla. Entonces, cuando agregamos una tabla, por defecto se nos añaden 2 pestañas más. Tenemos la pestaña de diseño y tenemos la pestaña de presentación. En la pestaña de diseño yo puedo aplicarle un estilo a lo que es mi tabla, entre esos que están aquí. Ustedes pueden ver cómo va variando. Si ese no me gusta, puedo cambiarlo. Puedo escoger el que yo quiera. Vamos a elegir este. No, ese no. Está medio feo. Bien. En esta parte de aquí, yo puedo trabajar los bordes. Al igual que aquí, puedo cambiar el tamaño de los bordes.
En la pestaña presentación tenemos varias opciones bastante interesantes. La primera es, vamos a sombrear esta parte aquí. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. Tenemos una opción que se llama combinar celdas. ¿Qué hace esta opción? Que me permite que esas 5 columnas que yo agregué se me conviertan en una sola. Pero si yo doy un clic fuera, pueden ver cómo no está habilitada. Ahora, ¿cuándo se me habilita esa opción? Cuando yo sombreo más de 2 celdas. Entonces si le doy aquí, sombreo todo eso y le doy combinar, pueden ver que se me vuelve uno solo. Vamos a colocar aquí lunes. Martes. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Miércoles, jueves y viernes. Vamos a modificar esta parte aquí y aquí. Bien. Eso fue la parte de combinar celda. Si yo quiero dividir esa tabla, aquí tenemos una tabla y yo quiero convertirla en 2, simplemente coloco el cursor a partir de donde yo quiero hacer la división y le doy aquí en la parte donde me dice dividir tabla. Y a partir de ahí, en vez de ser una tabla, ya yo tengo 2 tablas. Pero asimismo, como yo hice con esa tabla, la dividí en 2, yo también puedo dividir esa celda en la cual yo me encuentro. Para eso, le damos aquí donde dice dividir celdas. Y aquí yo puedo colocar la cantidad de columnas que yo quiero que me aparezca dentro de esa celda. Si le doy a 3 y le doy a aceptar, pueden ver que me aparecen 3 columnas. Si lo dejo en 2, pueden ver que solamente tengo 2. Pero si yo quiero agregar una fila más, entonces vamos a dejarle en 2 y aquí le agrego 2. Pueden ver que tengo 2 columnas y 2 filas dentro de una misma celda. Entonces de esa manera yo puedo ir manipulando lo que son mis celdas. Tenemos aquí la opción de agregar tantos columnas como fila. Aquí yo puedo agregar una columna a la derecha. Si me ubico aquí, puedo agregar una columna a mi izquierda. Puedo agregar una fila en la parte de abajo. O puedo agregar una fila en la parte superior. Todo depende donde a mí me haga falta, ya sea una columna o una fila. Con estas opciones yo puedo trabajar esa parte. También hay una manera de yo darle una orientación a lo que son las letras o las palabras que yo tengo dentro de una celda, y es con esta parte aquí donde dice alineación. Si le doy ahí,
pueden ver cómo mi alineación puede ir variando. Pero también de esa misma manera que yo lo hago con esta opción de dirección del texto, puedo hacerla de esta manera. Pueden ver cómo puede ir cambiando. Entonces, esto es la parte de formato que vamos a trabajar en este encuentro. ¿Alguna duda hasta el momento referente a lo que hemos visto? No, maestro. Bien, perfecto. Entonces, este encuentro lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Sí le voy a pedir que siempre se mantengan entrando a la plataforma. Independientemente de que sé que algunos de ustedes son bastante rápido trabajando, que hacen las actividades muy rápido. Es bueno que independientemente de que hayan entregado, siempre se mantengan entrando a la plataforma. Porque cuando usted tiene más de 4 días que no entra a la plataforma, ustedes pueden ver que yo siempre le tiro de manera personal, y es porque la plataforma me envía un mensaje diciendo que ustedes tienen ese tiempo sin entrar a la plataforma, y la plataforma comienza a considerar que usted va a abandonar el curso. Es por esa razón que yo siempre le escribo si le sucede algo para entrar a la plataforma y cosas así. Así que manténgase siempre entrando a la plataforma. Manténganse trabajando como lo han venido haciendo hasta el momento. Lo han hecho bastante bien. Me siento muy orgulloso en esa parte. Y sin más, entonces, hasta aquí el encuentro de hoy. Les deseo una feliz noche. Voy a dejar de presentar. Igual para usted. Ya ustedes saben, se me cuidan. Bendiciones. Si Igual, alguien quiere, maestro. tiene alguna duda, si no, entonces lo dejamos aquí por el día de hoy. Que pasen buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Descansen, bye. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. De hecho, me gustó bastante la clase de hoy. De verdad que... Aprendí par de truquitos. Y eso, que en la próxima vamos a aprender mucho más, ustedes verán. Gracias.